El Evangelio de San Lucas ha sido llamado el Evangelio de la Misericordia, porque es el que trata con más detalle este importante aspecto de la vida y predicación de nuestro Señor Jesucristo. Veamos hoy tres parábolas, al menos enunciémoslas, en las cuales Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás, dice el Papa Francisco, se da por vencido, hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Esas tres parábolas que están en el capítulo 15 son la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. El hijo pródigo es muy gruesa y la consideraremos en otra circunstancia. Vamos hoy a pensar en las dos primeras que son muy parecidas. Solían acercarse a Jesús, dice San Lucas, todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Publicanos también eran pecadores, como se acuerdan, Mateo era uno de ellos, eran los que cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Y los pecadores, todo tipo de profesiones mal vistas por los escribas y los fariseos, que entonces ellos que se daban a sí mismos el título como de observantes de la ley, murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. O sea, el evangelista nos presenta un panorama de conflicto. Dicen que al contar una historia es muy importante que haya conflicto, entonces aquí ya lo encontramos, ¿no? La pelea del Señor con los escribas y los fariseos. Critican a Jesús por su actitud abierta hacia los pecadores y porque llegaba al extremo de compartir la mesa con ellos. Y como decíamos, Mateo era pues un discípulo íntimo, ¿no? Iban para arriba y para abajo juntos y qué cosa tan horrible estar con un pecador de esa categoría. Ese es el contexto en el que leemos estas parábolas del capítulo 15 sobre la misericordia divina, que no quiere que se pierda el Señor ni siquiera uno de sus hijos, y su corazón rebosa de alegría cuando un pecador se convierte, como decía el Papa Benedicto. Entonces, ante ese ambiente negativo que crearon los escribas y los fariseos, Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? La oveja descarriada, ¿no? La pecora esmarrita, la oveja desobediente. El Papa Francisco dice que ahora, más que una oveja que se pierde y 99 en el rebaño, se da lo contrario. Hay una en el rebaño y hay que ir a buscar 99. Pero bueno, quedémonos con la versión original de la parábola, que es el Señor recurriendo al símil del pastor, muy conocido del Antiguo Testamento. Me llama la atención, estoy leyendo un texto del Papa Benedicto, antiguo, homilías que él pronunciaba en primeras misas sobre el sacerdocio, en aniversarios, y dice que el pastor, esto es una figura tomada de los reyes. Los reyes se llamaban a sí mismos pastores en el Antiguo Testamento. ¿Y qué quería decir con eso? Ellos se consideraban como la cabeza y el pueblo eran unos borregos. Eso sí, ahí sí que Nietzsche tendría razón, ¿no? Veían mal, era una superioridad peyorativa. Jesucristo, ya desde el Antiguo Testamento el Señor dice: yo llamaré a mis pastores. También dice a estos reyes que son pastores, les dice que cuidado, que las ovejas son ovejas suyas. Pero Jesús dirá que Él es el buen pastor, ¿no? Y entonces ya nos pondrá lo que significa, ¿no? El buen pastor es el que conoce sus ovejas, las llama por su nombre, da la vida por sus ovejas y, como vemos aquí ahora, pone en riesgo todo lo que haga falta por cuidar a cada una de ellas. Al Papa Francisco le impresiona y pide que los pastores conozcamos a nuestras ovejas. Y cuando era obispo, un poco un criterio para ver si un sacerdote era buen pastor era ver que la gente lo quería y que conocía a su gente, ¿no? Esta es doña Virgelina, esta es doña Ligia, esta es doña Rosario, este es don Excheomo, don Álvaro José. Cada uno los conoce a sus ovejas por el nombre, ¿no? Entonces,
Jesús aquí se está aplicando ese símil, pensando que un pastor desaprensivo podría pensar que la forma de actuar que retrata el Señor es imprudente. Siempre recuerdo cuando estábamos en Pamplona haciendo allá los estudios, alguna vez salimos de paseo y por el campo navarro nos encontramos un pastor. Estábamos montando bicicleta, era la cosa, y nos ofreció vino ahí de su botella sucia, cochina, y quien le decía que no. Fue parte de hacer ahí la solidaridad del hombre generoso y nosotros hacer de tripa corazón para aceptar aquel menjurje. Pero, pues ya puestos en compañía, salió el tema bueno, interesante aquí hablar con un pastor, uno que viene de estas zonas donde pastores más bien pocos, a ver cómo es un pastor de verdad en el siglo XXI, ¿no? Y entonces empezamos a preguntar por las ovejas, cómo las cuida. Bueno, la verdad es que iba en camioneta, no es el pastor con su callado y su borrico, sino tiene una camioneta ahí abajo. Y entonces, bueno, y si a usted se le pierde una ovejita, pues entonces supongo que le toca dejar aquí todas las otras guardadas y salir detrás de ella y traerla en los hombros, ¿no? Y entonces dice, olvídese, que se fastidie, ¿no? Bueno, ese es el pastor del siglo XXI. La verdad es que supongo que en el siglo I también así eran los pastores, ¿no? Pues la que se perdió, que se fastidie, o con otro verbo distinto, menos predicable. Mejor cuidar las 99 y abandonar la que se descarrió. La lógica de Jesús es diferente. Para él, cada alma cuenta. Cada hijo suyo le ha valido su sangre. El Señor no sabe de estadísticas, ni de riesgos, ni de mayorías. Tú y yo somos únicos. Y por nosotros no solo ha dejado su rebaño y su dehesa, sino que ha dado la vida. Por cada uno de nosotros, tú, Señor, has derramado tu cuerpo, tu sangre, y has puesto tu cuerpo sobre el altar del Calvario, en inmolación por mí, esperando que corresponda. En ese sentido, San Ambrosio tiene una idea muy sugerente. Los padres de la Iglesia a veces ayudan mucho para interpretar el pasajes del Evangelio porque hay mucha riqueza y mucha santidad. Entonces San Ambrosio dice que los hombros de Cristo son los brazos de la cruz. Los hombros que cargan a la oveja perdida son los brazos de la cruz. Muy bonito, muy profundo. Me hace pensar también, para seguir así como en imágenes, en el escándalo cristiano. De hecho, la portada es un cuadro de Rubnik que está en la Redentoris Mater, una capilla que construyeron en homenaje a Juan Pablo II en el año 2000, y entonces está la Virgen junto a Jesús crucificado. Y en estos días un muchacho hizo un trabajo y se dedicó a glosar esa portada. Me gustó mucho porque caló muy a fondo, porque el soldado, por ejemplo, no tiene cara. Es como diciendo, somos todos los hombres, siempre estamos ahí delante del Señor. Él ha muerto por nosotros. Y el paral horizontal de la cruz, el palo horizontal no es horizontal, sino que está caído. O sea, como que el peso del cuerpo de Cristo lo ha doblado, un poco como era el crucifijo que cargaba el báculo Juan Pablo II. Que en la línea no es horizontal, sino curva, porque el peso de los pecados lo tira hacia abajo. Los hombros de Cristo que cargan a la oveja perdida son los brazos de la cruz. Y aunque cargar con la oveja le cuesta trabajo al Señor, hasta morir en el madero, está contento de hacerlo. La única recompensa que busca al ofrecer su sacrificio es poder decirle al Padre y al Espíritu Santo: alegraos conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Es una interpretación muy sugerente y muy bonita. Recordaba en estos días la figura de un sacerdote amigo que me precedió en este trabajo y que ya estoy llegando yo a su edad también, que murió muy joven, muy joven, pues como hacia los 50 años. Eso para un sacerdote pues en muy poco tiempo. Todavía tendría, en términos humanos, 20, 30 años para seguir trabajando. Era muy eficaz, confesaba mucho. Pues tuvo un cáncer cerebral que se lo llevó en poco tiempo. A él nos acogemos también ahí, su intercesión en el cielo. Todos los que lo conocieron recuerdan ese amor que tenía al sacramento de la penitencia.
Y muchos escribieron después de su muerte, incluso en columnas de prensa, porque de esto uno no habla, que después de una buena confesión les decía con una sonrisa: en este momento hay una gran alegría en el cielo. Es muy evangélico. Hay una gran alegría en el cielo por un pecador que se confiesa. Me sucedió esta mañana y me dejó pensando. Estaba yo en el atrio de la capilla, entonces estaba con unos muchachos y me preguntó uno de ellos: padre, ¿usted va a celebrar? Como diciendo si iba a celebrar la Eucaristía. Y entonces le respondí que no. Y entonces otro dijo: entonces va a confesar. Y efectivamente, mientras el otro celebra la misa, yo estaría confesando. Pero entonces ya hablando, porque justo en estos días estuve estudiando este tema, dije, bueno, es verdad que voy a celebrar. O sea, hay un sacerdote que está celebrando la Eucaristía y yo voy a estar celebrando la penitencia. Ambos son sacramentos. Me sirvió para pensar. A veces uno puede ver el sacramento de la penitencia como más expeditivo, como algo, no sé, como un despacho de oficina, y es una celebración litúrgica. Por eso el sacerdote se pone una estola y por eso se procura tener un crucifijo que ayude a pensar. Y está indicado que ojalá sea en un lugar sagrado. La verdad es que nosotros, por conseguir dar la misericordia divina, confesamos en la mitad de una cancha, de un paseo, de donde sea, ¿no? Pero bueno, todo esto era para decir que el Señor goza perdonándonos. Como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y cada que hay una confesión, hay una gran alegría en el cielo. Cuando este sacerdote le decía esto a una persona que se confesaba, se estaba refiriendo precisamente al epílogo de la parábola de la oveja descarriada. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Es una crítica a estos que se creían justos, además sin serlo, diciendo: es que yo he venido por esa oveja perdida. Tú, Señor, no tienes problemas con que te critiquen, con que te persigan, con que te maten. Has muerto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser absueltos. Pagaste por nuestros pecados. Quieres que estemos seguros de que efectivamente hemos sido perdonados. Ayer di una clase sobre este tema al grupo de Core Curriculum de Persona y Trascendencia, salió el tema de la confesión, y puse yo mismo la objeción de ¿para qué confesarse con otro hombre que es más pecador que yo? Y había una alumna que asentía con fuerza y con ímpetu. Y entonces ya la interpelé: y tú por qué pones tanta alegría con esa pregunta. Y dice: no, padre, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Y mi papá me dice lo mismo, que para qué confiesa uno con un tipo que es más pecador que yo. Entonces me tocó tirar de humildad y responder con buena cara, pero mostrar una idea que a mí me ha parecido un argumento de conveniencia, y es, por ejemplo, San Pedro, que fue traidor, pecó, traicionó al Señor 3 veces en un ratico, dijo que no lo conocía en el peor momento, en el momento de la traición, de la muerte, de la pasión, cuando está el Señor en el palacio ahí sometido a un juicio inicuo, le da la espalda, ¿no? Cuando dice por tercera vez que no lo conoce, canta el gallo. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. ¿Se acuerda que unas horas antes Jesús le había dicho eso, que parecía imposible, ¿no? Y justo en ese momento baja Jesús por las escaleras y se encuentran las miradas. Bueno, fue una mirada de misericordia, ¿no? Y pues los padres de la iglesia, los papas residentes, dicen que seguramente habrá corrido a los brazos de María a contarle su pecado, y ella, la Madre de la Misericordia, le habrá dicho que confíe en que el Señor lo perdona. Y uno se imagina a Pedro después perdonando, después ejercitando el sacramento de la confesión, ya siendo papa 20, 30 años más tarde. Cuando alguien le dijera: es que soy traidor y nadie le ha hecho una cosa tan horrible como la que he hecho yo, él por dentro pensaría: horrible lo mío, que negué 3 veces a Jesucristo, ¿no? ¿Con qué misericordia ejercitaría él el sacramento de la penitencia? Porque es diciendo: si Dios me perdonó a mí, no te va a perdonar a ti. Bueno, pues es lo que hace el Señor, ¿no? Estar seguros, garantizarnos, porque uno dice: no, yo me confieso con Dios directamente, como le había decidido un obispo, yo me confieso ahí en el árbol de la plaza,
¿Que a ti quién te garantiza que haberte confesado en el árbol de la plaza, ahí delante del árbol, que estás perdonado, ¿no? Eso hace un obispo que era muy chistoso. Y entonces levantó uno, a ver, padre, era una celebración penitencial, ¿usted qué ha estudiado? Entonces te dijo, no, pues estudié 5 años de teología, y luego 3 años en Roma, y luego 3 años en España de doctorado. Y dice, mire lo que ha estudiado el padrecito para confesar. Y ahora viene usted a decir que es lo mismo confesarse con un palo en la plaza que confesarse con el padre. Es un argumento, ¿no? Escuchar a un hombre que te dice que tiene argumentos, que tiene estudio, que tiene un ministerio, que tiene una gracia, que ha sido puesto por Dios para eso, que te dice, estás en paz, no has pecado. O que te dice, eso que has cometido es un pecado y muy grave. Hoy día, ayer hablaba con uno, hay mucha gente que vive del coach, ¿no? O del coaching, pues, ¿no? De ser coach, que es asesorar a la gente, es decirles, mira, eso está bien. O decir, mira, eso no está bien. Como que necesito a alguien que me asesore y me diga si estoy por buen camino. Y me parece muy bien que lo hagan, ¿no? Y si hay gente bien orientada, pues harán mucho bien seguramente. Pues la Iglesia lo está ofreciendo desde hace 20 siglos y gratis, ¿no? Porque alguien puede decir, yo he pecado porque el 5.º mandamiento dice no matar y yo maté una mosca y entonces estoy en pecado. Entonces, no, hombre, tranquilo, no es eso a lo que se refiere el mandamiento. Tal. Otro podrá decir, no, yo sí he matado, pero he matado ricos. Y ya se sabe que el que mata ricos hay de aquel que mata pobres, pero mata ricos, entre más ricos mejor, ¿no? Entre más ricos, más rico. Y dices, no, espérate, eso está ligeramente equivocado. Espérate, yo te digo, la vida humana y no se puede tomar justicia por la propia mano. Y bueno, hace falta que haya alguien que te diga si está bien o está mal lo que estás pensando, ¿no? Confrontar con el magisterio de la Iglesia, con las enseñanzas de Cristo. Y entonces, hasta para eso sirve que el Señor haya puesto, que haya un confesor, ¿no? Dice Camino, mira qué entrañas de misericordia tiene la justicia de Dios, porque en los juicios humanos se castiga al que confiesa su culpa y en el divino se perdona. Bendito sea el santo sacramento de la penitencia. Hoy me está saliendo todo muy experiencial, pero en estos días me pasó también, una persona me decía eso, da como cosa confesarse porque es que uno puede terminar como acusado. Pues sí, todos vamos a ir a la confesión y pues, hacen unas bestialidades. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. ¿Qué va a pensar este cura con estos pecados míos? Luego el cura, ¿qué pensará? Pues peores he hecho yo, o peores me ha tocado ver, pues cosas peores ha hecho la historia de la humanidad, ¿no? Desde Nerón para acá, pues, o desde Caín para acá, ya cosas horribles se han hecho desde siempre. O sea que no somos tan originales como para inventarnos pecados. Entonces, no te preocupes que no vas a salir juzgado, o mejor dicho, sí, pero es un juicio en el que de una vez te digo cómo vas a salir absuelto. Es como cuando uno va a un examen sabiendo que la nota es 5, es como un trámite, ven a ver qué, ¿cómo llama su papá? No, pues, bueno, vaya, salga, tiene 5, o los profesores madres, ahora que están en exámenes finales, ¿qué aprendió en el semestre? Entonces ya uno dice de lo que sabe y alguna otra preguntita, 5, vaya que tiene 5, no es tan fácil, ¿no? Tiene que ser un profesor muy madre, ¿no? O haga un ensayo y yo lo califico con misericordia. En cambio el Señor, tú entras a ese tribunal y sabes que vas a ir y vas a decir tus bestialidades y vas a salir absuelto. Pues, qué maravilla, ¿no? ¿Cuánto se critica a veces esta maravilla divina? Quizá uno puede pensar que detrás de eso hay un empeño diabólico por evitar la reconciliación de los hijos con su padre. Se esconde el miedo a abrir el alma. Bueno, Pablo VI, varios papas han dicho que, Pablo VI decía, el gran triunfo del diablo esta época ha sido desterrar el sentido del pecado. Hay gente que no sabía ni qué es la palabra pecado. Hoy día ya Juan Pablo II hizo bastante trabajo con la reconciliación de penitencia, hizo unos sínodos para hablar de la importancia de la confesión. Él mismo se ponía a confesar, Benedicto siguió la misma estela, el Papa Francisco con mayor razón, ellos mismos por delante también se confiesan, y gracias a Dios hay como más salud espiritual, pero siempre queda de fondo pues ignorancia, falta de cultura religiosa. El enemigo de nuestras almas, además ya personalmente, nos quita la vergüenza para pecar y nos la devuelve a la hora en que requerimos ser transparentes, ¿no? Se trata de un sentimiento normal, detrás está el pudor
y hasta uno podría decir algo así como el instinto de conservación, en plan psicoanalítico, podría uno pensar. Pero también es verdad que todos tenemos experiencia de la tranquilidad que da el ser sinceros, contar la verdad, exponer las propias dudas o inquietudes a otra persona, a un padre, a un amigo. Cuando se trata de un ministro de Dios, con cuánta mayor razón. Más existe el confesionario, que es también para esconder la identidad del pecador. No hace falta para la absolución saber quién es. Basta con que se siente en el confesionario, el cura está al otro lado de la barrera y simplemente oye una voz, no sabe quién es y no tiene que preguntar de quién se trata y absuelve el pecado. O sea que la Iglesia hasta eso lo quiere para facilitar la independencia, la autonomía, la intimidad del pecador. Por eso es tan importante acudir al sacramento de la misericordia divina, ejercitar ese papel de oveja descarriada que se deja cargar en los hombros, que son los brazos de la cruz, en los hombros de Cristo, que nos perdona. Incluso si la conciencia no nos acusa de pecados graves. Gracias a Dios, con el tiempo pues uno va adquiriendo un poquito más de delicadeza. Tampoco puede cantar victoria, bueno, pero el Señor nos da gracia. Entonces, adquirir el hábito de confesarse con frecuencia es una práctica de piedad muy bonita y de buen cristiano y de buen negociante, que sabe que en la lucha cristiana necesitamos gracia de Dios, esa ayuda divina para desarrollar nuestra vocación cristiana, más o menos una definición del catecismo. Necesitamos esa ayuda de Dios. ¿Y dónde la recibimos? En los sacramentos. ¿Y qué sacramentos? La confirmación, pues ya la recibí una vez en la vida y no la puedo volver a recibir. Bueno, la Eucaristía y la confesión. Esos son los dos sacramentos que tenemos a la mano, donde podemos recibir frecuentemente la gracia, donde el alma se purifica, se llena de disposición y de fuerza, como una gasolina que el carro va ripostando para poder llegar a puerto. Juan Pablo II decía unas palabras que a mí siempre me han impresionado. Los confesionarios esparcidos por el mundo, en los cuales los hombres manifiestan los propios pecados, no hablan de la severidad de Dios, sino más bien de su bondad misericordiosa. Y cuantos se acercan al confesionario, a veces después de muchos años, y con el peso de grandes pecados, cuantos se alejan de él, encuentran el alivio deseado, encuentran la alegría y la serenidad de la conciencia que fuera de la confesión no podrán encontrar en otra parte. En ese mismo libro que estoy leyendo de Benedicto XVI sobre el sacerdocio, encontraba ayer una definición muy bonita del papel del sacerdote, de las misiones del sacerdote. Habla de la predicación, que es tan importante, y por eso estamos aquí, y habla de la bendición. Pero uno diría, pues sí, muy sencillo. Pero no, como es tan profundo él, bendición pues significa benedire, decir bien. Pero forzando un poco la traducción y yendo pues a las raíces, lo dice, es como acercar la felicidad de parte de Dios, ¿no? De hablarte bien de ti, darte una noticia buena de parte de Dios, hacerte alegre, hacerte feliz, darte la bendición, que Dios te bendiga, que Dios te haga feliz. En el nombre de la cruz, y la cruz, el sacrificio de la Eucaristía. Pero me impresionó como para el tema de la alegría cristiana, ¿no? Dios nos bendice y para eso tiene esos ministros. Entonces, ya este es un plus, un añadido, me atrevo a añadirle a Ratzinger, que me perdone. Pero es como decir, no es simplemente la bendición que yo doy por ustedes, Dios los bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es una bendición sacramental, ¿no? Es una bendición que perdona los pecados. En el fondo, Ratzinger hablaba de la bendición en general, una bendición que uno da en la casa, una bendición que da en la calle, y otra cosa es la bendición en el sacramento de la confesión. Te traigo la felicidad de parte de Dios. Ya no es que te la acerco, sino que te la inoculo, pues, ¿no? Prácticamente es una inyección intravenosa de felicidad. Esa alegría de la que habla Juan Pablo II. Efectivamente, nadie tiene el poder de librarnos de nuestros pecados, sino solo Dios. Y el hombre que consigue esta remisión recibe la gracia de una vida nueva del Espíritu, que solo Dios puede concederle en su infinita bondad. Bueno, pues podemos pensar en tantos puntos
del sacramento de la penitencia, que se le ha llamado en alguna parte verdadero milagro del amor de Dios, el sacramento de la alegría. Bueno, tantos piropos que le dan las personas enamoradas. San José María decía que la alegría es un bien cristiano que únicamente se pierde con el pecado. Como dice San Agustín, nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Entonces, esa inquietud es la que se quita cuando uno recibe la absolución sacramental. Cuando el cristiano se aleja de Dios por una ofensa cometida, no todo está perdido. Si nos arrepentimos, si brota de nuestro corazón un acto de dolor, si nos purificamos en el santo sacramento de la penitencia, Dios sale a nuestro encuentro y nos perdona. Y ya no hay tristeza. Es muy justo regocijarse, como dice el padre del hijo pródigo al hermano mayor. Regocijarse porque tu hermano había muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido hallado. Por eso el hijo pródigo culmina la parábola de la dracma perdida, la parábola de la oveja descarriada. Sacramento de la alegría y sacramento de la humildad, porque implica reconocerse pecador. Esa virtud es muy difícil de conseguir, pero es muy importante, porque nos ayuda a recorrer esos actos del penitente que podemos enunciar rápidamente, para que nos ayude a pensar cómo preparamos nosotros nuestra confesión y cómo podemos hacerlas mejores, las que vienen en adelante. En primer lugar, el examen de conciencia, en el cual es muy importante invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine. No es una introspección. Me hablaban también de un retiro ahí religioso, una cosa rara. No, nosotros es hablar con Dios, que Dios nos ilumine, que nos muestre lo que quizá no hemos visto, que no está bien. Como le pasó a David, que pensaba que era el más santo de la tierra, tuvo que venir el profeta a decirle, eres un asesino y un adúltero, nada más y nada menos, y no te has dado cuenta, ¿no? A veces somos así, tenemos la conciencia tan cerrada que necesitamos la luz del Espíritu Santo o la de nuestros hermanos, la predicación, para conocernos a nosotros mismos, y ahí es donde se da cuenta uno de la importancia de los consejos de la dirección espiritual. Examen de conciencia para ver en qué hemos fallado, contrición de corazón, que es muy importante, el más importante acto del penitente. Ontológicamente el acto más importante es la penitencia, el perdón, ¿no? Que Dios absuelva, la absolución, pero de parte del penitente lo más importante que uno hace es decir, Señor, me duele haberte ofendido. Y eso incluye, ese dolor incluye el propósito de la enmienda. Pues si me duele es que no quiero volverlo a cometer. Y si por esta ocasión caí por este punto, esta debilidad que tuve, pues voy a huir de la ocasión en adelante. Entonces me propongo enmendarme. No vuelvo a salir con este tipo de amistades. No vuelvo a entrar a este tipo de canales. No vuelvo a estar como tanta pereza y tanto tiempo por delante sin hacer nada, porque la pereza es la madre de todos los vicios. Bueno, propósito de la enmienda, que eso implica la lucha ascética, el ganar en virtudes, no solamente el rechazar lo malo, sino sobre todo el crecer en lo positivo, en ganar, es decir, voy a ganar en humildad, voy a ganar en laboriosidad, voy a ganar en servicio, voy a ganar en fraternidad, voy a ganar en amor de Dios. Examen, contrición, propósito de la enmienda y confesión, que es pues ese ser buena oveja, es decir, de manera clara, concisa, concreta, completa, pues con precisión, con sinceridad, lo que me ha pasado. Y llevarlo después a la dirección espiritual, no dejarlo solo en la confesión, pues amarrado al sacramento, sino que también facilitar que nos puedan ayudar. Un autor, un teólogo dice, la acusación de los pecados es importante que se realice con precisión, empleando solamente las palabras justas y necesarias para no caer en divagaciones o generalidades y procurando que se entienda bien la entidad precisa de las faltas, todo obviamente respetando la integridad formal de la confesión. Pues no ser muy vagos, ¿no? Tuve faltas contra la justicia, pero ¿qué? ¿Te robaste 1 millón? ¿Te robaste 30 millones? ¿Te pasaste un semáforo en rojo? Hay que decirlo como más claramente, me pasé un semáforo en rojo. Ah, bueno. Pero es que el semáforo en rojo había una viejita y la maté. Ah, entonces no fue contra la justicia, fue contra la vida. Hay que ser muy concretos, precisos, muy sinceros, sin omitir nada
de lo que uno siente vergüenza, porque la sinceridad es indispensable para adelantar en la unión con Dios. San José María, que era tan gráfico en sus expresiones, decía: si dentro de ti, hijo mío, hay un sapo, suéltalo. Di primero siempre lo que no querrías que se supiera. Una vez que se ha soltado el sapo en la confesión, qué bien se está, ¿no? Se pierde kilos, ¿no? Y bueno, pero se nos ha acabado el tiempo. Jesucristo es ese buen pastor que es el sacerdote, el director espiritual de nuestra alma, con una frecuencia oportuna que nos puede ayudar a ser mejores. Y también, por último, la satisfacción, cumplir. Digamos que en el momento en que se nos da la absolución ya quedamos reconciliados con Dios, pero es importante unir con nuestras obras también la voluntad al acto reparador de la muerte de Cristo en la cruz, con esa pequeña obra de penitencia que el sacerdote nos impone. Acudamos a la Virgen Santísima, que goza con nuestra conversión, y cada vez que acudimos al sacramento de la misericordia, como la oveja descarriada que se deja cargar en los hombros de su Hijo. Y podemos concluir con unas palabras de Benedicto XVI, que decía que en nuestro tiempo la humanidad necesita que se proclame y testimonie con vigor la misericordia de Dios, como está haciendo Francisco más adelante. La Virgen María, Madre de la Misericordia, a quien contemplamos como Virgen de los Dolores al pie de la cruz, nos obtenga el don de confiar siempre en el amor de Dios y nos ayude a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial.